Continuando con el tema de la derivada, tenemos la derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Para este tipo de derivadas siempre aplicaremos teoremas específicos para ellas para poder derivar. Ahora, veamos primeramente los teoremas para derivar funciones exponenciales. Y el primero, que es el más básico, es aquel que nos dice que la derivada de e a la x es la misma e a la x, así de sencillo. Si tenemos la derivada de e a la x, siempre es e a la x. Y por eso, no sé si en alguna ocasión se percataron de que habían unos memes acerca de la derivada de e a la x. Acá tengo algunos que quizás ustedes han visto más. Tenemos, en este caso, vean, acá prácticamente hace de notar que e a la x no cambia, aunque la derivemos siempre voy a tener la misma e a la x. También tenemos este otro meme, vean, que acá hace referencia de que ambas son las mismas, tanto la derivada de la función e a la x como la misma función e a la x. Prácticamente ahora todos estos memes cobran sentido, ¿verdad? Entonces recordemos de que prácticamente la derivada de e a la x es la misma función e a la x, no cambia. Pero recordemos que eso se aplica única y exclusivamente si tengo e a la x. Si esta x se ve alterada, ya sea si tenemos un coeficiente para la x o tenemos un exponente para la x, entonces ya sería otro tratamiento. Como, vean, si tuviéramos e elevado a la u, en donde u es una función diferente de x, es decir, u puede ser, lo voy a agregar por acá, como que si tuviéramos e elevado a la x cuadrado. En este caso u sería x cuadrado, o si tuviéramos e elevado a la 3x más 1. Prácticamente u sería 3x más 1. Entonces a eso hace referencia esta parte. Por lo tanto, en este caso vamos a colocar lo siguiente. La derivada para esta función sería igual a la misma e a la u, pero multiplicado por la derivada de solo el exponente, es decir, acá voy a multiplicarlo solo por la derivada del exponente. Ahora, y si tenemos una función exponencial de base a, en donde a puede ser cualquier valor que no sea ni positivo ni tampoco el 1, entonces en este caso para derivar, pero recordemos un ejemplo de esta función a la u podría ser a la x, o inclusive 2 elevado a la x más 1, o 3 elevado a la 3x cuadrado menos 2x. Esa podría ser una función a la u, en donde a sería un valor numérico como 3 o 2 o cualquier valor, y el exponente u podría ser otra función. Ahora eso sería igual, vean, logaritmo natural de la base a multiplicado por la misma función a elevado a la u y multiplicado por la derivada solo de la función que aparece en el exponente. Entonces, esos serían prácticamente los tres teoremas que vamos a aplicar cuando tengamos funciones exponenciales. Veamos cómo nos quedaría entonces. Tenemos algunos ejemplos en donde vamos a aplicar los teoremas para encontrar la primera derivada. Tenemos la primera función, f de x es igual a e elevado a la 3x más 1. En este caso voy a aplicar esos dos teoremas. Vean, prácticamente la función no me da e a la x, ¿verdad? En este caso sería e a la u, que en donde u sería prácticamente 3x cuadrado más 1. Veamos entonces, la primera derivada sería igual, vean la notación que voy a utilizar ahora que me dan f de x, es igual, la función e a la u tal y como aparece, tal y como está acá, así la voy a colocar, multiplicado por la derivada del exponente u, que en este caso el exponente sería 3x cuadrado más 1, es decir, la derivada de 3x cuadrado más 1. Ahora resolvamos esta derivada.
me quedaría la primera derivada, sería igual a, en este caso, esa parte no cambiaría, tendríamos teniendo lo mismo, y aquí tenemos que derivar, lo dejamos indicado, entonces nos quedaría el 2 se multiplica por el 3, tendríamos 6x porque al 2 le restamos 1 y sabemos que la derivada de 1 sería 0, prácticamente se eliminaría. Ahora lo único que vamos a hacer es ordenarlo, primero tiene que ir la función algebraica y después la función exponencial. Nos quedaría entonces la primera derivada sería igual 6x, vean primero acá, y después la función exponencial por la función e elevado a la 3x cuadrado más 1. Y ese sería el resultado de la derivada para esta función. Un tanto sencillo porque prácticamente lo único que vamos a hacer es derivar. Se va a conservar la función e a la u, que en este caso sería toda la función original, y se va a multiplicar por la derivada únicamente de la función que aparezca en el exponente. Veamos el ejemplo 2 entonces, y acá sí ya tenemos una función más elaborada. Tenemos la función y es igual en el numerador e a la x al cubo más e a la menos x al cubo sobre 3. Bueno, primero el consejo sería que tratemos de cambiarle la forma a la función. Primero tenemos una función racional. Bueno, no sería una función racional, sino que nada más tenemos por acá una fracción y como acá en el denominador no tenemos una variable, solo tenemos el 3, significa que podemos primero, dependiendo de este signo, vamos a separar en dos fracciones. Me quedaría y es igual la primera fracción, que sería e a la x al cubo sobre 3, el signo más, y ahora e a la menos x al cubo sobre el mismo 3. Recordemos que acá es como que si tuviéramos una suma algebraica de fracciones con el mismo denominador. ¿A qué me refiero? Imagínense que ustedes tienen 3x sobre 3 más y sobre 3. Como tienen el mismo denominador, entonces se conserva el denominador y arriba solo se suman los numeradores. Prácticamente podemos pasar de esta fracción a dos fracciones o de las dos fracciones que tienen igual denominador a una fracción en donde solo tengamos un denominador. Vean que es importante que veamos esto. Cuando tenemos un denominador y en el numerador tenemos dos términos, significa que en realidad tendríamos dos fracciones. Una fracción por cada término con el mismo denominador, eso es importante. Bueno, antes de derivar, si ustedes pueden observar acá la y, no le he agregado ningún símbolo de derivada, lo mantengo así. Entonces, antes de derivar, acá recordemos que la e tiene 1 como coeficiente y la otra e también tiene 1 como coeficiente. ¿Qué significa? Este 1/3 se puede sacar como constante y me quedaría 1/3 de e a la x al cubo más, aquí también tenemos 1/3 de e a la menos x al cubo y nos conviene más de esta forma. Ahora que ya tenemos una expresión como esta, vean que no he derivado todavía, vamos a aplicar el teorema por separado. Esa sería una función y esa sería otra función, es decir que a cada función le vamos a aplicar ese teorema. Entonces nos quedaría, ahora sí, la derivada de y sería igual. El 1/3, que digamos que sería el coeficiente de esa función exponencial, lo voy a dejar únicamente como 1/3, nada más. Ahí no voy a hacer ningún cambio. Ahora, como e a la x al cubo sería e a la u, me quedaría e a la u, es decir, e a la x al cubo, multiplicado por la derivada del exponente. ¿Y quién es el exponente? Es x al cubo, entonces multiplicada por la derivada de x al cubo. Vean que acá únicamente lo estoy agregando, después voy a derivar. Ahora el signo más, que sería de fórmula, el 1/3 para esta función,
que como les dije es una constante en este caso. Bueno, no voy a decir constante porque si no vamos a confundir con el teorema de la constante, pero no, es un coeficiente, lo vamos a tratar así. Y ese coeficiente se va a multiplicar. Vean acá, siempre voy a aplicar este teorema, es decir, e a la u tal y como está, e a la menos x tal y como está, multiplicado únicamente por la derivada del exponente. ¿Y quién es el exponente? Acá el exponente sería menos x al cubo. Entonces lo voy a multiplicar por la derivada de menos x al cubo. Vean que acá únicamente lo dejé expresado, no he derivado todavía. Ahora tendríamos lo siguiente entonces. Me quedaría que la primera derivada sería igual. El 1/3 lo voy a bajar, e a la x al cubo también lo bajamos, y acá la derivada de x al cubo sería, recordemos, 3x al cuadrado, más el 1/3 también lo voy a bajar, e a la menos x al cubo también lo bajamos, y acá la derivada de menos x al cubo sería, en este caso, menos 3x al cuadrado. Recordemos que estas derivadas, este teorema ya lo tendrían que manejar a la perfección, es decir, derivar esta parte nada más. Ahora tendríamos que hacer, prácticamente ya terminamos de derivar, pero hay procesos algebraicos que podemos seguir resolviendo. Entonces tenemos que terminar de resolverlos. En este caso me quedaría, vean, la primera derivada para continuar con el proceso sería igual. 1/3 por 3x al cuadrado, recordemos que acá 1/3 por 3x al cuadrado, a eso le agregamos 1 en el denominador, se simplifica el 3 con el 3 y prácticamente ¿qué me queda? Me queda solo x al cuadrado multiplicado por e a la x al cubo. Vean que primero se coloca la función algebraica y después la exponencial. Ahora que ya derivamos, bueno, que ya arreglé ese proceso que era 1/3 por 3x al cuadrado, vamos con la siguiente. Primero, más por menos nos daría menos. Y 1/3 por 3, x cuadrado, pues prácticamente sucede lo mismo que acá. Solo me quedaría x al cuadrado multiplicado por e a la menos x al cubo. Y ahora, antes de afirmar que sea la respuesta, seamos observadores. Tenemos x cuadrado y x cuadrado. Es lo mismo. Significa que tenemos factor común. Por lo tanto, como último paso, apliquemos factor común. La primera derivada sería igual. El factor común, que sería x al cuadrado, multiplicado por. Si de esos dos quitamos x cuadrado, me queda e a la x al cubo. Menos, si de estos dos quitamos x al cuadrado como factor común, me quedaría e a la menos x al cubo. Por lo tanto, el resultado de la derivada de y sería igual a x cuadrado factor de e a la x al cubo menos e a la menos x al cubo. Y esta, ahora sí, ya sería una solución aceptable. Como podemos ver, prácticamente el único proceso de derivar fue acá, pero teníamos operaciones indicadas y lo teníamos que resolver primero. Por lo tanto, resolvimos las operaciones indicadas, nos percatamos que había factor común, factorizamos y ahora sí tendríamos la respuesta correcta.